Bien. Gracias, Diego. Vamos a hablar ahora con Mariano Causino, que es especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto Bien. de saludar. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la política internacional que está teniendo desde hace bastante tiempo, pero lo que se ve en los últimos días por parte del gobierno argentino? Bueno, lo que sucede es que el gobierno argentino ha contribuido a una división que hay lamentablemente en el hemisferio americano, que aparece ser una división entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, pero que en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay una división entre gobiernos que apoyan a las dictaduras y gobiernos que promueven la democracia. Y en este caso, lamentablemente, en los últimos 2 años, la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se ha erigido en una suerte de abogado de las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, tanto en la OEA como en tantos foros, y que hemos tenido un episodio reciente lamentable en donde el gobierno argentino ha hecho un esfuerzo diplomático enorme para conseguir la presidencia pro tempore de la CELAC y ha terminado en este papelón, en esta cosa verdaderamente inaceptable que ha ocurrido en la asunción del dictador Ortega, donde un jerarca iraní acusado de ser autor intelectual del atentado contra la AMIA terminó compartiendo el escenario o Mariano, quiero que vos y Jaime Rosenberg le presten especial atención a lo que vamos a ver ahora, que es el argumento que usó el embajador de Nicaragua en la OEA para justificar justamente la presencia del iraní Rezai en ese país. A ver, lo vemos. Nicaragua, como país soberano, como nación independiente y como pueblo digno, puede invitar a su país en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, porque miré que la delegada de Argentina se refirió a él como Daniel Ortega, es el presidente Daniel Ortega. Nicaragua está en la libertad de invitar a su país a quien desee, y si esa persona llega con una buena actitud, siempre tendrá puertas abiertas. Les reconozco que me sorprendí cuando vi estas declaraciones. Mariano, después de que el embajador de Nicaragua en la OEA dice esto, ¿qué debería hacer el gobierno argentino? Bueno, el gobierno argentino lo que tiene que hacer es ponerse firme en la defensa de la democracia y en cuestionar una dictadura escandalosa como es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo que pasa es que el gobierno argentino tiene evidentemente o complicidad o compromisos muy importantes con los cubanos, con Venezuela y con Nicaragua. Ya creo que es evidente a esta altura del partido. Llevamos 2 años de gobierno y todo lo que han hecho ha sido una bala a esas dictaduras. Ustedes piensen que el embajador de la Argentina en la OEA es un hombre que ha defendido permanentemente al régimen nicaragüense. Entonces, lo que ha dicho recién, hemos escuchado el embajador de la dictadura de Nicaragua en la OEA, lamentablemente no sorprende a nadie, pero es inaceptable. Nosotros hemos tenido en la Argentina 2 atentados realizados por el extremismo islámico, que sabemos quién lo hizo, no está confirmado por la justicia, pero todo el mundo sabe quién lo hizo, promovido por un régimen, como es el régimen de Irán, que promueve la destrucción del Estado de Israel, que promueve la destrucción del esquema de paz y seguridad internacional, y con el que el gobierno argentino de Cristina Kirchner firmó un acuerdo en el año 2013, que es absolutamente inaceptable. Entonces, esto ya es un tema que excede si uno está de acuerdo con un gobierno, con otro, si está de acuerdo o no con una ideología. Esto no es un tema de ideología. Acá o está a favor del crimen organizado, del terrorismo, o se está a favor de la paz y la seguridad internacional. Tan sencillo como eso. Silvia. Mariano, vos estás en Estados Unidos, entonces te quiero pedir una precisión. No sé si pudiste tomar contacto con algunos de los responsables de la política exterior norteamericana o de los asesores, vinculado a lo siguiente. Hay comentarios aquí de que los Estados Unidos están muy preocupados porque Nicaragua e Irán estarían construyendo una base en la República de Nicaragua, es decir, Irán estaría con la voluntad y tendría el acuerdo de parte del gobierno de Daniel Ortega de construir una base militar. ¿Vos escuchaste algo de eso? Bueno, hay rumores, efectivamente, información concreta no conozco. Lo que sí es evidente es que la presencia de Mohammad Rezai es un hombre importante, es un jerarca del régimen iraní,
muy importante. Y además hay que tener presente que Irán es un país muy importante. Irán es heredero del imperio persa, es una civilización de 2500 años, no es un país improvisado. Es decir, la dirigencia iraní, lamentablemente, es muy sofisticada. En este caso digo lamentablemente porque para el mal, porque desde 1979 allí en ese país hay un régimen extremista islámico que reemplazó a la monarquía del Shah de Irán y que ha promovido el terrorismo. Entonces, la verdad es que la presencia iraní en el hemisferio americano es altamente preocupante. No, yo no he hablado con funcionarios del gobierno americano para nada. He estado aquí participando hoy en un foro que se hizo con un representante por cada país y con el secretario general de la OEA, precisamente advirtiendo estos temas, y en el caso argentino, bueno, me tocó a mí hablar, por eso estoy aquí en el Inter-American Institute for Democracy. Y nosotros nos beneficiamos de eso. Jaime Rosenberg también te quiere preguntar. A ver, Jaime. Sí. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hacerte un comentario sobre lo que dijo el representante de Nicaragua, que primero que se ofendió porque no lo llamaron comandante o presidente a Daniel Ortega. Me parece una mojada de oreja, digamos, a la funcionaria argentina que estaba. Y también la ausencia de Carlos Raimundi ahí, ¿no? El embajador de la OEA, que no estuvo, porque bueno, obviamente él representa o ha votado siempre en línea con la defensa de estos países polémicos, podemos decir como mínimo, Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Cómo ves esos cambios? Tal vez fueron alguna concesión a Estados Unidos, esta declaración de la OEA, una intención de quedar bien mientras se está negociando con el fondo. Bueno, es probable, son conjeturas que uno puede compartir y, digamos, explicaciones que uno podría también estudiar. No sé si Raimundi está de pronto en Washington, quizá no está, quizá estaba de vacaciones, no lo sé. O quizá aprovechó, o por ahí no estaba de acuerdo con esa votación, que era la primera vez que la Argentina vota bien en la OEA, ¿no? En este caso, condenando a Nicaragua. Tal vez él no estaba de acuerdo y optó por no estar presente en la banca argentina y ser sustituido por otra persona, que en este caso supongo que debe ser un funcionario de carrera, que habrá obedecido las instrucciones que le dio el canciller. Yo creo que la votación de hoy en la OEA junto con Estados Unidos es positiva, es correcta. Ahora, es lo que se dice muy poco y muy tarde, ¿no? Too little, too late. La verdad es que el error ya está cometido, y yo diría que más que el error, la barbaridad que han hecho diplomáticamente. Bueno, a propósito de eso, de la barbaridad, quiero darle la bienvenida a Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué tendría que hacer la Argentina con respecto al caso Nicaragua? Yo creo que lo que tiene que hacer la Argentina en política exterior es exactamente lo contrario de lo que viene haciendo. La división, lo marca muy bien Mariano, la división no es entre izquierda y derecha, la división es entre democracias y autocracias, entre regímenes autoritarios, que me digan que tiene de izquierda Putin, ¿no? Es claramente una especie de zar imperial del siglo XXI. Así que me parece que ese eje es el que marca precisamente el que de entrada aplaudieron tanto, le decían Juan Domingo Biden, ¿te acordás? Claro. Bueno, Juan Domingo Biden ha hecho justamente ese eje, de un lado las democracias, del otro las autocracias. Después en las democracias discutimos, más a la derecha, más a la izquierda. Y me parece que la Argentina está haciendo exactamente lo contrario, que es alinearse sistemáticamente con las peores tiranías de la región y del mundo. Es decir, la línea completa termina acá cerca, ¿no? Termina en Venezuela, en Cuba, Nicaragua. Ahora, lo que yo no termino de entender es por qué la Argentina hace algo que no le conviene en términos internacionales. ¿Qué hay detrás? Hay algo que no entendemos. Bueno, porque yo creo que esa afirmación tuya, que es muy inteligente, sí, claro. Se aplica también a la política económica. ¿Por qué la Argentina hace lo que no le conviene? Bueno, ¿a quién le conviene? Yo daría vuelta a la pregunta. ¿A quién le conviene la política económica de este gobierno y a quién le conviene la política exterior? Le conviene a un sector del peronismo kirchnerista cuya cabeza visible es Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene ostensiblemente el poder, que obstaculiza cualquier otra iniciativa en el otro sentido y que claramente son los que toman las decisiones. Todo eso es muy malo para la Argentina, pero a Cristina Kirchner y a sus amigos no les está yendo mal. Que mientras tanto juegan, porque ahí vuelvo a la pregunta, ¿qué rol cumplió Cafiero entonces en Estados Unidos? Cafiero no ha cumplido nunca ningún rol en su vida, ¿por qué habría de cumplirlo ahora, ¿no? Sí, claro. Un improvisado, una persona sin ninguna formación. Pasamos de Felipe Solá, que ya era bastante malo, a este chico, ¿no? ¿Qué rol cumple Cafiero?
Ninguno en ninguna cosa que Para haga, vos no fue un jamás. upgrade, Cafiero como canciller. Pero por favor. Peor que Felipe. Felipe tiene una cierta densidad telúrica, ¿no? Era el canciller barrial y popular, qué sé yo. Uno podía tomarlo casi como una expresión telúrica de las pampas, ¿no? Era raro verlo ahí, alguien que apenas balbucea el español en un lugar donde se supone que tiene que hablar por lo menos eso en lo inglés. afirmás vos. Exactamente, todo lo que digo yo lo afirmo yo. Se le podría preguntar al ex embajador Causino qué opina de Solá y Cafiero, ¿no, Pablo? Sí, claro. ¿Ya lo hiciste? No, yo creo que lo que yo considero primero es que lo más importante es la política exterior, que la define evidentemente Cristina Kirchner. Creo que después la figura del canciller podemos opinar. Yo creo que Cafiero está haciendo un papel mejor que el de Felipe Solá, a pesar de lo que, o quizá, mejor dicho, diría que es menos malo. ¿Por qué? Porque Cafiero tiene una virtud para ser canciller, que es un hombre de la extrema confianza del presidente. Eso es una virtud. Como contra tiene que no sabe absolutamente nada del tema, no tiene ninguna preparación. No sé si me quedo tranquilo, Mariano. Ahora, lo que sí debo decir es que por lo menos es una persona moderada en su trato, mientras que el canciller anterior tenía todos los defectos que tiene el actual, pero era un malhumorado permanente, lo cual él mismo lo ha dicho. Entonces creo que es una persona que contribuía negativamente a una política que de por sí es muy mala. Ahora, acá lo relevante no es la figura de Cafiero, que no es un personaje decisivo a nivel personal, no tengo ni nada a favor ni nada en contra de él. Lo que es muy mala es la política exterior, porque la política exterior argentina está contribuyendo a deteriorar la imagen de la Argentina y a perjudicar la imagen de la Argentina en el mundo, en un momento que está negociando un acuerdo importante con el Fondo Monetario. Entonces, la verdad es que tampoco es cierto que porque que puedan creer que pueden reemplazar el apoyo americano con un acuerdo con China o con Rusia. Es una gran fantasía. China también es parte del Fondo Monetario. Es decir, si la Argentina se cae y no tiene un acuerdo con el Fondo Monetario y entra en default con los organismos principales, también va a perjudicar la relación con China, que es fundamental. Acá no es un mundo de buenos y malos, no es un mundo en el que hay que elegir entre una potencia u otra. Lo que hay que hacer es ser inteligente, ser racional, ser pragmático. Y en el hemisferio americano, donde la Argentina es miembro de la OEA y del sistema interamericano, tenemos un compromiso con la democracia en el hemisferio americano, que es un área diferente en el cual hay que tener en cuenta. Por eso es tan inaceptable esta defensa que ha hecho la Argentina de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Fernando, me quedé pensando en la pregunta que te hice antes y en tu respuesta. ¿No será que el gobierno hace esto un poco también para diferenciarse de Mauricio Macri? Porque una de las cosas positivas que dejó la gestión anterior es, creo que esto vamos a estar todos de acuerdo, es que la Argentina estaba bastante más insertada al mundo. De hecho, la reunión del G20 se hizo en la Argentina. ¿Esto no es como para separar las aguas? Bueno, todo es así. Todo en el kirchnerismo es la búsqueda del enemigo y la diferenciación y la grieta. Ahora, la verdad que lo están logrando, porque las diferencias son muy notorias, ¿no? Uno ve las fotos de, qué sé yo, del iraní al lado de nuestro embajador y al lado de Daniel Ortega, un clarísimo tirano, Maduro. Y se acuerda de la foto del G20 y se nota mucho la diferencia. Y déjame destacar uno de los puntos centrales de la gestión. Todo el mundo reivindica mucho de la gestión de relaciones exteriores, de Forí en particular y de Mauricio, el G20. Yo creo que hubo algo aún mejor, que fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era trascendente para el futuro de la Argentina, que es trascendente y que ojalá en algún momento vuelva a estar en la palestra, porque era un acuerdo extremadamente favorable y que con plazos razonables obligaba a la Argentina a modernizar su estructura económica, al Mercosur a hacer algo. ¿Qué es el Mercosur hoy? Es un cabaret, como decían del vestuario de Boca. Nada. Bueno, digo, me parece que hay muchos logros. Y efectivamente, la diferenciación de ellos forma parte de la lógica. Lamentablemente creo que cada vez se diferencian más para peor. ¿Me permitís, Pablo, un segundito? Sí, claro. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Contame vos, con una buena relación en el ámbito empresarial, todo esto que estamos hablando, ¿cómo está pegando en el sector privado? Créditos, relaciones, ventas, compras, etcétera. Bueno, muy mal, porque lo que ocurre es que la política exterior es la aproximación, la relación que tiene un país con el mundo, pero es instrumental a una estrategia de desarrollo.
no es solamente un elemento en sí mismo, es parte de una política de desarrollo de un país que en este caso tiene una beta en la política económica y otra que tiene que ir en conjunto con la política exterior. Si usted tiene una relación con el mundo en la cual le miente permanentemente, como ha hecho este gobierno, que miente hacia adentro, le miente a los diputados, le miente a los senadores, le miente al pueblo argentino, y va además a Estados Unidos y se presenta y pretende que lo apoyen cuando después hace todo lo contrario a lo que Estados Unidos propone en el BID, en la OEA, en la CELAC, en todos los organismos, y además no presenta un plan económico, porque esto es lo relevante. Lo que le pasó ayer al canciller es que fue a reunirse con el secretario de Estado y le dijeron, bueno, muy bien, señores, pero traigan un plan económico, lo mismo que le dijeron en el Tesoro. Entonces, tienen que tener... Y bueno, pero no es que es raro. Yo creo que ni siquiera es que es errático. Acá lo que pasa es que la conducción del gobierno la tiene Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner es una persona que tiene compromisos con Cuba, tiene compromisos con Venezuela, tiene compromisos con Nicaragua. Esta es la verdad. Nosotros tratamos de creer que hay una cosa diferente. Lamentablemente Alberto Fernández no controla nada. Después de 2 años en el gobierno, evidentemente es un hombre que o no quiere o no puede o no sabe, pero ya es un tema casi intrascendente. Acá la jefatura política la tiene Cristina Kirchner y Mariano, tiene una política exterior antioccidental. No, eso parece que está bastante claro. Mariano, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes y saludos ahí a que hay muchos amigos presentes. Se los voy a repartir. Ahora, Silvia Mercado trae